Buenas tardes, jóvenes. Aquí nuevamente con ustedes, retomando el tema de las energías. En el tema anterior, ustedes tuvieron la oportunidad de ver la física y la salud. Conocieron una diversidad de aparatos electrónicos, una diversidad de aparatos que funcionaban a través de la energía. Y bueno, hablando el día de hoy con respecto a las energías, vamos a tomar el tema de las energías renovables y no renovables. La energía renovable, pues ustedes tuvieron la oportunidad de aprender anteriormente sobre este tema y cuando hablamos de energía renovable, pues nos referimos a el agua, el sol, el aire y dentro de estas formas de generar energía, ¿sí? A través de energía solar, energía eólica, mareomotriz, que es la energía de las olas del mar, y la energía hidráulica, pues es importante reconocer que estamos utilizando otras alternativas de energías no renovables que están dañando al medio ambiente, que están dañando a nuestro planeta, que están afectando nuestra salud y es hora de retomar el tema de la energía renovable y por eso el día de hoy vamos a platicar al respecto. Cuando hablamos de la energía del sol, en la actualidad los científicos se han preocupado por estudiar la forma de utilizar el sol, de encontrar la manera de lograr energías a través del sol. Y pues en forma general el sol lo utilizan las plantas para su proceso fotosintético en la producción de alimentos, pero también cada vez se busca otras formas de darle sentido al uso de nuestro astro solar. Y la forma que han descubierto que el sol puede ser de utilidad es a través de la radiación electromagnética que genera, que produce, para utilizar fotoceldas y convertir esa energía fotovoltaica en energía eléctrica. El sistema fotovoltaico cada vez se perfecciona más. En forma inicial, los primeros artefactos que se fabricaron fueron celdas solares pequeñas para suministrar energía a aparatos electrónicos pequeños. A través del conocimiento y que ustedes ya tuvieron la oportunidad de utilizar la energía a través de cableado en las clases y aprendieron acerca de lo que es la electricidad. Bueno, a través del tiempo se busca la forma de incrementar esa energía y descubren que se pueden ir uniendo esas celdas a través de un proceso de cableado en serie o en paralelo para mantener o aumentar esa cantidad de carga eléctrica. Estamos hablando de energías de 12 voltios de corriente directa, de 24 voltios, de 48 voltios, según sea la necesidad, y que esas placas fotovoltaicas pueden llegar a convertir la energía directa en energía continua de 110 voltios, 220 voltios, para el suministro de la energía tanto en la industria como en el hogar. Hoy en día cada vez se ven más lugares, tanto en la industria como doméstica,
dotadas de este sistema de energía fotovoltaica y cada vez más accesible a la oportunidad de la población. La energía eólica, aquí lo importante es que ustedes, aparte de que ya conocen que existe, sepan cómo es el funcionamiento. Eh, son aspas que al chocar el viento pues logran producir movimiento giratorio y ese movimiento giratorio hace que gire un eje con un generador que está dispuesto en forma horizontal y que de esa manera ese generador produce energía eléctrica. Hoy en día se descubre o se inventa eh, imán de neodimio, un imán que tiene mucho más poder magnético que el tradicional de magnetita natural. Y bueno, esto está revolucionando la industria con este sistema o esta fuente de energía eólica para producir electricidad. ¿Cómo funcionan estos aerogeneradores? Utilizan pues las aspas, ¿verdad? Para que se muevan a través de un choque de una corriente de aire y tienen un multiplicador, o sea, es decir, una transmisión como se pudieran imaginar la transmisión que llevan los carros para aumentar la velocidad cuando se va acelerando. Bueno, esto es un mecanismo de engranes que hace que por una vuelta que dé el aspa puede multiplicar el número de vueltas en la transmisión y hacer que el eje del generador produzca mayor movimiento o flujo electromagnético y llegar a producir la electricidad. En el interior de este generador pues hay un rotor que está embobinado. También ustedes conocieron lo que es el alambre embobinado, el número de vueltas que se debe de dar en un rotor para lograr, dependiendo del tamaño del motor, cuánta energía se debe consumir o cuánta energía debe de producir. La energía mareomotriz, pues igual es parte del ingenio, de la creatividad para conocer que el agua puede llegar con el movimiento de las olas, puede llegar a mover placas grandes a gran escala. Aquí tenemos un ejemplo de unas placas que se mueven hacia arriba y hacia abajo y logran producir un movimiento rotatorio en una turbina y generar electricidad. Para que tengan idea de cuánta sería la fuerza del agua, dependiendo de la cantidad de agua que esté en movimiento, pues es la fuerza, y la fuerza la calcularíamos dependiendo de la densidad del agua, que como ya conocemos es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces tendríamos que una cantidad grande de agua serían muchísimos kilogramos de fuerza para mover algún artefacto mecánico. Aquí está un ejemplo de cómo chocarían las olas para mover en el vaivén esta placa, que produciría una rotación de esta turbina y generar dicha electricidad. Con respecto a la energía hidráulica, pues también es parte de la ingeniería, del conocimiento de la ingeniería, tomando en cuenta igual la densidad del agua, la cantidad de litros de agua que se acumularían con una barrera en una parte montañosa, en un cañón montañoso, en donde por contención se lograría acumular muchísima cantidad de agua, iones posiblemente de litros, y que la cantidad de agua que vertiera de esa presa
llegar a mover una turbina de gran magnitud, generando grandes cantidades de energía eléctrica. Y bueno, aquí está otro ejemplo de cómo sería la contención del agua en una presa. La distancia que hay de la parte de la superficie hacia abajo sería la cantidad de litros de agua que están sobre la salida, sería la cantidad de energía y sería la que movería una turbina para producir movimiento de ese generador y llegar a un transformador y de allí a través del tendido de postes eléctricos distribuir la corriente eléctrica a la necesidad de la industria o la necesidad doméstica. Esto es para que imaginen la cantidad de agua que está vertiendo de una presa y si vemos la cantidad de agua en la salida, pues es muchísima fuerza la que está inmersa. Y bueno, esto es nuevamente retomando la energía solar fotovoltaica. Las ventajas de la energía renovables pues es que son limpias, son inagotables. Todavía podemos decir que estamos en pañales con respecto a la utilización de las energías inagotables, las energías limpias, las energías que no contaminan. Y tenemos una desventaja, pero poco a poco avanza la tecnología, la ciencia y la tecnología y cada vez nos da mejores oportunidades. Si ustedes tienen historia de los primeros teléfonos celulares, era contadas las personas que tenían la disponibilidad de uso. Ahorita todo el mundo cuenta con un teléfono celular. Bueno, pues de igual manera la energía a través del sol, la energía fotovoltaica tendrá a través del tiempo la posibilidad de la sustentabilidad, de que todo el mundo tenga el alcance de esas energías. Y bueno, considerando las dos energías, la energía renovable y la energía no renovable, pues mucha diferencia entre las dos. Vamos a describir lo que es la energía no renovable, en donde también igual ustedes ya tienen el conocimiento de dónde se obtiene la energía no renovable. Y bueno, hablamos de los fósiles y hablamos de la energía nuclear. Voy a ir describiendo cada una de esas fuentes de energía no renovable y tenemos el carbón, que generalmente se obtiene de las minas de carbón, que también es producto de materiales orgánicos, el petróleo y el gas natural, tenemos las centrales térmicas, las centrales nucleares y sustancias radioactivas. Al referirnos al combustible fósil, estamos hablando del petróleo, carbón, gas natural, y provienen de una biomasa que es materia orgánica y que a través de millones de años pues se han transformado en estos, vamos a decir, hidrocarburos. Las clases de combustión de fósiles, pues igual, ya lo comentamos, es el carbón, el petróleo, gas natural, gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo, ustedes lo conocen en forma comercial como el gas LP. Y el carbón, pues les ha tocado también la oportunidad de cocinar, de hacer carnitas asadas con carbón. Y ese carbón pues es carbón de árboles, es carbón vegetal. Entonces, restos vegetales prehistóricos que se transformaron por su composición, carbono, hidrógeno, oxígeno, en sus procesos de separación de elementos en los compuestos y de producir carbón. Y bajo efectos de calor, presión
y faltas de oxígeno. El petróleo, que pues también se habla mucho del petróleo, de la utilidad del petróleo en esa diversidad de productos, tanto en la farmacéutica como en el hogar, como en la industria, en los automotriz, fábricas, etcétera, y que es un líquido oleoso, es decir, aceitoso, y que está compuesto de carbono e hidrógeno, y que pues se encuentra en el interior, en el subsuelo, en el interior de la Tierra, que se logró a través de transformaciones de materia orgánica en sedimentos, y que para poderlo obtener pues necesitamos sacarlo, obtenerlo como es un líquido. Necesitamos, igual que el agua, hacer perforaciones, poner pozos y obtenerlo. Eh, Hay un proceso que se descubre de cómo el petróleo se puede transformar, y por ahí ustedes van a tener la oportunidad de ver en la materia de química lo que es mezclas, elementos, compuestos, y dentro de mezclas, procesos de separación de mezclas, hay un método que se llama destilación. Y bueno, aquí destilación viene siendo un proceso en donde se aplica calor, se pasa la sustancia por una serpentina, a esa serpentina se le aplica frío, y hay un cambio físico de separación de lograr captar ese material. Bueno, aquí con respecto al petróleo, hicieron un proceso de destilación fraccionada, es decir, en partes, en fracciones, y eso lo lograron a través de temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de cómo entra el petróleo crudo, el petróleo oleoso, y en un horno entra a través de temperaturas, 400 grados, se va enfriando, y conforme se va enfriando va cambiando esa estructura del compuesto, logrando obtener gasolina de uso doméstico, el gasóleo, el queroseno, gasolina pesada, gasolina ligera, etcétera, para los diferentes usos que se le dan a estos hidrocarburos. Y bueno, hablamos del gas natural, que es un compuesto de metano, que son átomos de carbono e hidrógeno. También van a tener la oportunidad de aprender en la asignatura de química lo que es una estructura de carbonos con hidrógenos, y en este caso del metano, hablamos del gas metano, que es una estructura de carbono con 4 hidrógenos, CH4, y que está bajo la tierra y se encuentra cerca del petróleo, ¿sí? Cerca del petróleo porque ahí, a través del calor o de los procesos de energía que se generan en el interior, pues hacen un proceso de separación del petróleo y lo convierte en gas. Aquí está una terminal de regasificación, es dar un proceso de elaboración de gases para la industria de diferentes estructuras. Y el gas licuado del petróleo, pues es una mezcla de licuados de gas natural disueltos en petróleo, que también ya lo comentamos, cuando se obtiene cada uno de estos productos, cuando se juega con la química, cuando se juega con la física, cuando podemos encontrar esos productos y encontramos que se le puede dar una utilidad, entonces vamos descubriendo cada uno de esos productos y los vamos asignando un nombre a cada uno de ellos. ¿Cuáles serían las ventajas de esta fuente de energía no renovable? Bueno, son fáciles de extraer a cielo abierto, son disponibilidad que depende de cada país, no todos los países en el mundo son productores de petróleo, pueden ser baratas en comparación con otras fuentes de energía, pero lo más importante aquí son las desventajas, y es lo que trae al mundo
con la preocupación de que cada día hay emisiones de una diversidad de contaminantes y cada vez afectando más la salud humana, cada vez afectando a nuestro planeta, a nuestro ambiente. Y bueno, pues una emisión de gases tóxicos, sobre todo monóxido de carbono, dióxido de carbono, agotamiento de reservas. Estas reservas pues están a corto o mediano plazo. Ya no podemos hablar de que vamos a tener una reserva a grande plazo porque el tiempo de utilidad del petróleo ha sido bastante y la cantidad de fósiles que hay en nuestro planeta pues no son como para obtener en forma permanente la producción de petróleo, y su uso contamina mucho y pues que no se regeneran fácilmente. Combatir esta contaminación, perdón, es muy difícil. Sería una labor de los científicos de cómo ese dióxido de carbono que está en una cantidad superior a la que recomendada por el uso de las plantas para su proceso metabólico, encontrar una forma de lograr disminuir ese dióxido de carbono, pues es difícil, sería una tarea de los científicos. Ojalá y exista alguna posibilidad, pero aquí lo más importante es frenar la contaminación, y es tarea de hacerlo ya. La energía nuclear, pues esta es otra fuente de energía. No está muy eh, utilizable esta tecnología debido pues, al conocimiento de las radiaciones, las grandes radiaciones que produce a través del uso de estos elementos radioactivos. Sin embargo, es una fuente que genera grandes cantidades de energía. ¿Sí? Estamos hablando del uranio y del plutonio, y, y la producen a través de fisión nuclear. Es un proceso, la fisión nuclear es un proceso donde un núcleo de un átomo pesado reacciona con un neutrón, y al chocar y reaccionar nos produce diversos núcleos de átomos ligeros. También nos produce grandes radiaciones, producción de neutrones, pero lo más importante es una energía muy grande, muy fuerte, que es lo que los investigadores le dieron utilidad a este proceso de energía nuclear para generar electricidad. Y aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo es el proceso, en donde aquí entra el reactor, uranio, plutonio, y tienen esos procesos o barras de control, donde al reaccionar pues nos va a producir ese calor que va a calentar el agua mayormente que lo hace, por ejemplo, el carbón que utilizan para calentar cisternas, y esa cantidad tan fuerte de energía va a producir ese vapor una fuerza que logre mover una turbina, igual que el aire, igual que el agua, y generar electricidad para el uso también industrial o doméstico. Pero aquí, bueno, una ventaja de este proceso de energía nuclear es que es muy abundante la energía, y que la producción de esta energía es constante una vez que está llevándose a cabo el proceso de reactividad de estos elementos pesados. Sigue generando energía en forma continua, y bueno, pues es una alternativa de producción de energía eléctrica a gran escala. Hay ausencia de gases invernadero, aquí no hay contaminación como fuentes, no, las fuentes agotables, y aquí la única desventaja es que la reserva limitada de materia prima
existe, no hay mucho plutonio, no hay mucho uranio. También otra desventaja es que se van a generar desechos radioactivos. Ustedes ya conocieron la historia de Chernobyl. Todavía hasta en la actualidad hay rastros de organismos, tanto animales y plantas, que han padecido las consecuencias, mutaciones. Y el desarrollo tecnológico pues no es vanguardista. Posiblemente en un futuro se busquen alternativas en donde los procesos de radiactividad disminuyan o sean más controlables, y pueda ser una de las alternativas junto con la energía renovable. Y bueno, concluiríamos este tema con las renovables. Son el futuro de la energía. Las energías no renovables, a diferencia de las renovables, generan más cantidad de energía en menos tiempo, pero las renovables son ilimitadas. Entonces, hay que considerar esa energía ilimitada, hay que considerar esa energía del sol, del agua y del aire, para que sea el futuro de las nuevas generaciones. Y a ustedes como alumnos, cuando escojan estudiar una carrera científica, los que tengan la oportunidad de escoger una carrera científica, aboguen por la no contaminación. Muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense.